Gracias, Jesús. Saluda a la amada iglesia con la paz del Señor. Me siento agradecido al Señor por compartir en esta Santa Cena más con toda la iglesia del Señor Jesús. Es una alegría, hermanos, desde el comienzo de la reunión en esta mañana, el Espíritu Santo paseándose en nuestro medio, su palabra corriendo como un río de aguas claras, aleluya, aguas puras y limpias que corrieron, hermanos, y sentimos gozo en el Señor. Pero hay algo que venía a mi corazón en esta mañana. Yo recuerdo cuando cercano al mediodía, muy cercano al mediodía, al almuerzo, llegó la triste noticia a mi hogar que mi padre, que estaba sirviendo a Dios en Buenos Aires, había partido a la presencia del Señor. Y me tocó el compromiso de anunciarle la muerte de mi padre a su hermano carnal, que era el hermano Mariano Pocheta. Y yo recordaba en la palabra del Señor, hermano, qué tremendo era anunciar la muerte de mi padre. Hermana más, cae avance. Aleluya. Qué sentimientos encontrados que hay en este mensaje que viene a mi corazón, hermano. Corrí, hermano, tenía 14 años recién cumplido y llegué hasta el lugar y di la noticia, anuncié la muerte de mi padre. Ahora, hermanos queridos, en esta mañana el Espíritu Santo de Dios nos hablaba que hay un culto que nuestra mente puede entender. Por eso el apóstol Pablo rogaba por las misericordias del Señor Jesús, que cuando nos entreguemos al Señor en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, aleluya, lo hagamos con toda, aleluya, la libertad, que el entendimiento que vino a través de la renovación por el Espíritu Santo, amén. Aleluya, gloria a Dios, lo hagamos con gozo y con alegría. Gracias, Jesús. Aleluya. Probablemente, hermano, el apóstol Pablo esta carta escribió cuando aún no había ido a Roma. Aleluya. Y él está pidiendo, hermano, a la iglesia, gloria al nombre de Jesús, que busquen en la renovación del entendimiento, en lo racional, en lo que pueden entender. Aleluya. Gloria a Dios, que en eso pongan énfasis en su vida y en su corazón, y con alegría sirvan a Dios, y cada culto, cada oración sea de todo corazón para Dios. Ahora, hermanos, en la iglesia de Corintio, la Santa Cena no era racional. La Santa Cena era en un clima, hermano, extraño. Cada cual llevaba su comida el día de la Santa Cena. Uno llevaba un pollo, otro llevaba un pescado, otro llevaba una bandeja con diversas comidas, y cuando llegaba la hora que llamaban la Santa Cena del Señor, cada uno se apresuraba a tomar lo que había llevado. Y uno comía un pedazo de galleta seca y otro comía un pollo bien condimentado. Y a eso llamaban la Santa Cena del Señor. Era una Santa Cena irracional, pero gloria a Dios que en esta mañana hay una Santa Cena que nuestra mente puede entender. Aleluya. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio que era necesario entrar dentro de la voluntad de Dios en cuanto a la Santa Cena. Y le dice: iglesia, lo que yo les escribo recibí del Señor, que la noche en que el Señor fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: este es mi
siendo pecado, por nosotros fue hecho pecado. Asimismo tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí todas las veces que bebieran. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, mi muerte van a anunciar hasta el día en que yo venga. Gracias, Dios. En esta mañana estamos anunciando la muerte del Señor. Yo sé de qué se trata anunciar una muerte. No es un momento donde hay gracia en nuestro rostro. Yo creo que hay momentos de lágrimas. Yo sé que aquellas personas que son el puro trigo del Señor, cuando se acercan a la mesa de la Santa Comunión, no pueden acercarse con un corazón frío e indiferente. Aleluya. Porque están anunciando la muerte del Señor. Oh, si yo pudiera mirarle en el rostro de cada uno y decirle: hermano Freddy, Jesús murió, pero alégrate, porque su muerte no fue en vano. Jesús murió por ti. Jesús murió por ti. Y esto es lo que te anuncio en el nombre de Jesús, que Jesús murió por ti. Él pagó. Él pagó. Hermano, aleluya. Recuerdo cuando en la sinagoga el Señor leía al profeta y decía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Dios. Aleluya. Pero ahora le veo a Cristo en la cruz gritando: Elí, Elí, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? De todo aquel castigo que fue para Cristo vivir en este mundo, el momento más agudo del dolor fue cuando sintió la separación del Padre. Cuando se puso el juez delante del sustituto